2018, titulado La gran delegación a la iglesia. Primer sermón, el significado de la delegación. Oramos. Amado Señor y buen Redentor, en esta mañana tú estás hablando tu palabra a tu pueblo. Señor, abre los oídos de tu pueblo. Di Efatá a este tu pueblo para que tu pueblo escuche. Que no sea un pueblo desobediente a tu palabra, sino un pueblo que actúa a tu palabra. Bendice, Señor, la predicación de la palabra en esta mañana y que penetre en los corazones de cada uno, Señor. A unos trayendo arrepentimiento y fe para salvación, a otros edificando y transformando nuestras vidas hasta llegar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. De mi parte, mi Señor, me dedico en tus manos para que obres a través de tu siervo como un parlante de la voz de Dios, que sea yo fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús queremos darte gloria, honor y alabanza ante la predicación de tu palabra, y que la tierra sea llena de la gloria del Señor por medio de esta predicación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice Mateo capítulo 16, 15 al 19. El Espíritu habla hoy a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Ahora le ruego el favor que todos leamos el versículo 19, el versículo en que estaremos meditando en esta mañana. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Amén. En la anterior enseñanza de la semana pasada vimos cómo el Señor estaba revelando a sus discípulos el plan de su iglesia. Él los saca a un lugar especial, tiene un tiempo de intimidad con ellos, ya les había preparado durante 2 años y medio para que ellos recibieran esa revelación. Y esa revelación tiene un gran contenido. Esa revelación muestra el poder de la iglesia, qué es su iglesia, cómo está edificada sobre una roca. Pero también nos muestra en ese plan de Dios lo que hace esa iglesia, cómo Él le delega a su iglesia. Y está en este texto que dice el Señor: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. En este versículo el Señor Jesús nos continúa dando su revelación acerca de la iglesia, y nos da la revelación de cuál es la designación, cuál es la delegación que Él le da a su iglesia. Entonces hoy vamos a mirar 3 características en el primer sermón de 2 sermones, acerca de la delegación que el Señor Jesús le da a la iglesia y el significado. ¿Qué quiere decir esto de te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo? Entonces esto lo vamos a ver en 3 aspectos. El primer aspecto, la primera característica, es la definición de la delegación. El Señor nos define qué es la delegación. En segundo lugar, vamos a ver la descripción de la delegación. Él nos describe paso a paso qué es lo que Él nos está delegando, qué es lo que Él nos está poniendo a hacer. Y en tercer lugar, Él nos da la autoridad de la delegación. Vamos a ir al primer punto, la definición de la delegación. Dice el texto: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En conexión con el versículo anterior, o sea, como forman parte de un solo texto, este mensaje o este texto, estos versículos han sido controversiales, y como lo veíamos especialmente a partir de la Reforma. Y nosotros hoy en día, siglo XXI, la iglesia Ríos de Gracia debe definir o debe conocer qué es lo que el Señor define en este texto, qué es lo que el Señor dice en este texto. Pero para poder definirlo, primero vamos a ver lo que no dice el texto y por qué hay controversia.
La religión romana interpreta en este texto que el Señor Jesús, como propietario del cielo, le está dando las llaves a Pedro. Por eso a veces la imaginería de la religión católica muestra a Pedro como un gran llavero, ¿cierto? Que lleva allí las llaves del reino, que porque el Señor le dio a Pedro las llaves del reino, para que sea él, posteriormente los papas y el clero, quienes tienen la autoridad. Es una autoridad casi, pues, casi todopoderosa, de abrir las puertas del cielo, de dar salvación, de perdonar pecados y de gobernar de una manera omnímoda a toda la iglesia. Eso es lo que dice esta interpretación. Pero esto no es lo que significa el texto. Ahí el Señor no le está dando un llavero a Pedro, ni le está diciendo: Pedrito, de ahora en adelante tú vas a ser el Señor de la iglesia. No. Otra interpretación bien equivocada es la que el cristianismo moderno le da a este texto. En su teología de alta autoestima, en su teología de la prosperidad, dice que Cristo le dio a Pedro y a los creyentes un poder sobrenatural, un poder casi celestial, un poder mágico con el cual atan y desatan en el reino espiritual las cosas materiales. Entonces dicen: yo desato esta bendición para mí, yo desato ese carro, yo desato esa casa para mí, yo desato ese juicio para fulano. Pero hermanos, eso es puro chamanismo, pura imaginería, pura brujería. Eso no es lo que dice el Señor en este texto. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en este texto? Veamos la interpretación correcta conforme al mismo texto. Allí dice: te daré las llaves. ¿Qué significa esto de darte las llaves? Esto significa una delegación. La frase dar las llaves se usaba para designar en los tiempos del Señor Jesús, y aún hoy en día se usa, ¿cierto? Se usaba para designar a los representantes de alguien o al representante de alguien, especialmente a los mayordomos de las casas, algo así como un administrador o gerente. Hoy en día se llaman las credenciales o las cartas, ¿no? Por ejemplo, un vendedor va a una empresa o es enviado por una empresa y le dan una credencial, le dan una carta, le dan un carnet con el cual se identifica: mire, señor, yo soy agente vendedor de Laboratorios Valle y vengo aquí a ofrecerle los productos de Laboratorios Valle. Entonces, a esta persona se le dieron esas llaves, esa credencial para que represente esa empresa. Y eso es más o menos lo que el Señor está diciéndole al apóstol Pedro. Al entregarle las llaves a un mayordomo, este recibía una autoridad administrativa que incluía solicitar o otorgar créditos, contratar a los obreros, enviar mercaderes a otros lugares con costosas mercancías, comprar esclavos, organizar los sirvientes para que todo funcionara bien en la casa y en la finca, destinar el gasto, y aún muchos mayordomos llegaban a tener autoridad sobre los hijos del Señor en la casa. Era el mayordomo el que mandaba en la casa. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el mayordomo de Abraham. Al mayordomo de Abraham se le delegó que fuera a conseguirle esposa a su hijo. Imagínense, qué delegación tan grande en esa época. Hoy en día le darían latín. Acordémonos de José. José fue administrador de Potifar. Potifar era el gobernador, ¿cierto? Pero luego él fue enviado a la cárcel, conocemos la historia, y estando en la cárcel, el administrador de la cárcel le dio la administración de la cárcel. Y luego él salió de la cárcel y fue llevado a donde el faraón, y Faraón le dio la administración de Egipto. Otro mayordomo bíblico es Daniel. Él sirvió a 4 diferentes reyes y esos reyes le delegaron ampliamente la administración. En Esther vemos a Mardoqueo. También vemos a Nehemías como copero del rey. A mí me fascina cuando Nehemías se acerca donde el rey y le dice: mi señor, es para pedirle permiso que me deje ir a Israel.
Wow, y dice la Biblia que él era tan fiel copero, ¿sí? Era tan fiel sirviente que Nehemías le abrió ampliamente las puertas. ¿Y qué más necesitas? ¿Necesitas una guardia personal? ¿Qué necesitas? Lo proveeré todo para que vayas a tu tierra otra vez. Era un mayordomo a quien se le dio tanto poder. A estos hombres se les había entregado las llaves del reino. Eso era entregar las llaves del reino. Eran hombres de absoluta confianza. Pero recordemos también que esa delegación no era total, ni tampoco incondicional. Esta era una delegación supervisada. Faraón estaba sobre José, Asuero estaba sobre Mardoqueo, Nabucodonosor era la autoridad de Daniel. Los delegados no actuaban en su propia voluntad y hacían lo que se les daba la gana. No obraban para su propio beneficio. Ellos no querían lucrarse personalmente. Ellos trabajaban en pos de su amo, en pos de su Señor, en pos de su reino. Y por ello se sujetaban y eran leales a sus autoridades. Ahora, el entregar las llaves es un acto de mucha confianza. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que Él le dará las llaves del reino y que le da autoridad para atar y desatar, significa que el Señor Jesucristo confiaba en Pedro. Qué hermoso ser una persona de entera confianza. Hermanos, a mí, yo tengo quizás esa gracia del Señor de dar la confianza a las personas para que trabajen en las cosas del reino. Por ejemplo, a algunos hermanos se les delega la lectura bíblica. Oh, hermanos, que a mí me delegaran la lectura bíblica, para mí eso era una hermosura. Y en mi época no me delegaban un capítulo completo, sino porciones pequeñas. Pero hermanos, aquí es tan lindo cuando se le dice fulano de tal, el siguiente domingo te corresponde leer la Biblia en tal parte. Eso es un gran honor, eso es una delegación, eso es como si te entregaran unas llaves importantes. Qué lindo es encontrar hermanos que son dignos de confianza. Pero hay hermanos que a veces no son dignos de confianza. Se le dan las llaves del reino y las dejan por allá perdidas. Cuidado con eso, debemos ser dignos de confianza. El Señor Jesucristo encontró en Pedro a un varón digno de confianza. Y el Señor ve a los discípulos, a los 12, porque es que esta delegación luego el Señor se la da a los 12, como lo vamos a ver en un momentico. El Señor ve en los 12 hombres dignos de confianza. Pero no solamente Él ve en los 12, Él ve en la iglesia, porque este texto no es solamente para Pedro, para los 12, sino que este texto se extiende hasta nuestros días. ¿Sí? Pedro tuvo las llaves del reino, los otros 10 apóstoles tuvieron las llaves del reino en su tiempo, en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, pero esas llaves han sido traspasadas de siglos en siglos a la Santa Iglesia, y nosotros como iglesia hoy en día somos portadores de las llaves del Señor, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, también, como dijimos, no era una autoridad plenipotenciaria, una autoridad absoluta, sino que era una autoridad delegada. Y esto nos indica que el Señor le estaba entregando las llaves del reino a Pedro, pero Pedro no era quien iba a decidir los asuntos del reino. Todo lo que Pedro hiciera es porque el Rey de Reyes, el Señor, así lo ha decidido, y se lo delega, le da la función a Pedro, a los apóstoles y a la iglesia. Y Pedro, los apóstoles y la iglesia nos sujetamos a lo que diga nuestro Señor, y debemos ser leales a los intereses del reino. Amén. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la interpretación de este texto es que el Señor nos está revelando también allí la conformación del nuevo pueblo de Dios, el cumplimiento del nuevo pacto. El hecho de que el Señor Jesús le entregue las llaves del reino a su iglesia marca el comienzo de una nueva administración, de la relación del hombre con Dios, o lo que llamamos o conocemos como el nuevo pacto.
Esto era lo que debía entender Pedro, o esto fue lo que entendió Pedro en aquel momento cuando el Señor le dice: y a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué? Porque Pedro entendía que Israel en el antiguo pacto había recibido las llaves del reino. La función de Israel no era ser el pueblo chacho de la gallada. No, Israel no fue llamado a ser el pueblo bonito, el pueblo glorioso, el pueblo hermoso, y que todo el mundo tuviera envidia de él. No. Israel fue llamado a ser el pueblo santo del Dios santo para que mostrara la santidad, el poder, las virtudes de Dios a un mundo caído en pecado. El mundo antiguo tenía que mirar en Israel a Dios, y esas eran las llaves del reino. Y Dios, el Señor, le había entregado esas llaves a Israel, pero Israel las había desperdiciado. Israel había fallado en su condición. Ahora cuando el Señor le dice a Pedro: te daré las llaves del reino, estaba anunciando el cambio de administración, lo que en teología llamamos una nueva economía, o la economía de Dios en la administración del pacto. Y entonces ahora Él le quita la responsabilidad a Israel y la descarga sobre su iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Que es darle las llaves del reino a la iglesia. Es darle el poder o la autoridad a la iglesia para traer el reino de Dios a este mundo perdido y pecador. Pero esta no es una responsabilidad solamente de Pedro. Esta es una responsabilidad de todos nosotros los creyentes. Esto es una responsabilidad tuya, hermano. Por eso el Señor te trajo aquí. Para que sepas que tú eres responsable, que tú tienes las llaves del reino y que tu función en el reino es administrar el reino de Dios y traer el reino de Dios a la tierra para que el mundo vea y conozca, el mundo perdido, el pecador, vea y conozca al Señor que es Salvador. Por eso debes conocer bien qué es la delegación, para que como miembro de la iglesia cumplas tu ministerio. Ahora vemos que la delegación administrativa no fue dada exclusivamente a Pedro. Vamos a mirar lo que ya les he advertido, sino que luego en Mateo 18 esta responsabilidad, esta delegación administrativa se extiende a los otros apóstoles, y esto nos da pie para inferir que a su vez la dio a la iglesia en todos los tiempos, porque esta es una delegación eclesiástica. Mateo capítulo 18, versículos 18 al 20 dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De allí extraemos que esta delegación es para toda la iglesia en todos los tiempos. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos estamos reunidos aquí? Unos 35, 40 hermanos. Bueno, ¿estamos reunidos en el nombre de quién? ¿A quién invocamos? ¿Qué nombre clamamos? ¿A quién oramos? ¿Para quién predicamos? Para Cristo. Dice que donde hay dos o tres o más reunidos en su nombre, ¿qué sucede? Él está aquí presente en medio de nosotros. Su presencia está en medio de nosotros. Por eso este texto es para toda la iglesia. Ahora, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que el Señor Jesucristo delegó a Pedro, a los apóstoles y en extensión a la iglesia de todos los tiempos, la administración del reino de Dios en la tierra. No la administración del reino de Dios, sino la administración del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, como iglesia en el siglo XXI, tenemos esta gran responsabilidad. Como iglesia, administramos el reino de Dios en la tierra. Ahora veamos cuál es nuestra responsabilidad al respecto. Pasamos al segundo punto, la descripción de nuestra delegación. El Señor dice: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El atar y el desatar del que nos habla aquí el Señor significa atar, ligar, poner preso,
sujetar. Y desatar significa dar libertad, soltar las cadenas, abrir, soltar, deshacer. Al parafrasear el texto podríamos decir: todo lo que impida, sujetes o ligues en la tierra será ligado, impedido y sujetado en los cielos. Y todo lo que permita, sueltes, liberes en la tierra, lo será en los cielos. La iglesia es la acción de Cristo en el mundo. Esto nos muestra que la iglesia es la acción de Dios en el mundo. Y el Señor lo reafirma luego cuando dice que como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su acción en esta tierra. Cristo actúa en la tierra por medio de su iglesia. El Señor Jesucristo delega y empodera a su iglesia para que nosotros avancemos su reino en la tierra. ¿Qué es lo que quiere el Señor al delegar? Al entregar las llaves del reino, la administración del reino celestial en la tierra, que nosotros avancemos el reino de Dios en la tierra. Esa es la función más importante que nosotros tenemos en esta tierra. Como iglesia, día tras día, momento tras momento, avanzamos el reino de Dios en la tierra. Por eso ya vimos la explicación de ese versículo que está en el 17, dice en el 18, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia avanza. La iglesia avanza. La iglesia desplaza las tinieblas. La iglesia desplaza el reino de las tinieblas. La iglesia tiene la función de avanzar el reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿Nos acordamos qué es el reino de Dios? Recordemos qué es el reino de Dios. ¿Cómo? Muy bien, me gusta eso. Inmediatamente los hermanos decimos: el reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. Ese es el reino de Dios. Y qué bendición que nosotros somos ese pueblo de Dios, que vivimos bajo el gobierno de Dios, que estamos en el lugar de Dios, que tenemos la bendición de Dios y que le damos la gloria a Dios. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, el Señor dice: Jesús se acercó entonces a los discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El primer ministerio delegado a la iglesia es el de reunir el pueblo de Dios mediante la predicación del Evangelio para que los perdidos sean salvados. Esto es abrirles, desatar las puertas del reino de los cielos a los que han estado esclavizados bajo el reino de las tinieblas. Y en Hechos 2, el apóstol Pedro, a quien se le dieron las llaves del reino en primera instancia, comienza a aplicar esta delegación y usa las llaves del reino para abrir la puerta de la salvación a los judíos, porque el Señor dijo: vaya y prediquen el Evangelio en China, en Japón, en Colombia, ¿cierto? No. Él dijo: vayan a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria, y luego así a los confines de la tierra, ¿cierto? Entonces, Pedro comienza con el poder delegado, la administración del reino de los cielos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio para que los judíos vengan al Evangelio, para que los judíos se sometan al reino de Dios, sean pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. Primeramente los judíos, porque la salvación proviene de los judíos, dice el Señor. Pero luego, en el capítulo 10, vemos cómo Pedro llega a los prosélitos. Los prosélitos eran los simpatizantes de Israel, los que siendo extranjeros quisieron ser judíos. Entonces ellos pasaron por un proceso de cambio de religión, digámoslo así. Entonces el Señor envía a Pedro, quien tenía las llaves del reino, y él les abre a ellos ampliamente las puertas del reino. ¿Cómo? Predicándoles el Evangelio. Luego en el capítulo 11, el apóstol Pedro va a los gentiles. Pero no solamente Pedro,
Luego vemos a través de todo Hechos de los Apóstoles y a través de toda la historia de la iglesia durante 20 siglos que los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos, los padres apologistas y a través de toda la iglesia, todos los cristianos, por medio de la predicación del evangelio, vamos abriendo las puertas del reino de los cielos para dar libertad a los cautivos, para traer a los que han sido apresados por el diablo y que entren ampliamente al reino de Dios por la predicación de su palabra. Y esto ha hecho que durante 20 siglos de historia el Señor siga formando su pueblo, porque ha hallado buenos administradores del reino, fieles administradores, que predicamos la palabra de Dios. Y dirán algunos de ustedes, no, pero es que el pastor se está echando flores. No, hermanos. Si para mí es un gran deleite cuando ustedes le comparten el evangelio y vienen y me dicen, hermano Héctor, le compartí el evangelio a mi hermano, a mi tía, a mi pariente, y les aseguro una cosa, que muchos de ustedes están aquí porque alguien, un hermano fiel, portador de las llaves del reino, administrando la entrada del reino, fue y les predicó el evangelio para que vengan a Cristo. ¿Amén? Esto es una hermosura. No es una alabanza al pastor. El pastor es el que menos oficio hace. Son ustedes, hermanos, los que están siendo obreros fieles, que les predican a otros el evangelio para que vengan al reino de Dios, formen parte del pueblo de Dios, que vivan bajo la autoridad de Dios en la iglesia que es el lugar de Dios. Amén. Que den la gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Otro ministerio delegado de la iglesia es el de establecer el gobierno de Dios en el mundo. Mira, ya vimos el pueblo de Dios, ahora vemos el pueblo bajo el gobierno de Dios. Entonces el ministerio de la iglesia es formar el pueblo, pero traer ese pueblo a vivir bajo el gobierno de Dios en el mundo. Y esto es conduciendo a los santos a vivir bajo el gobierno de Dios mediante el discipulado bíblico. Y cuando una persona vive bajo el discipulado bíblico, empieza a dar ejemplo de santidad, de justicia, de hermosura, de perfección y de amor del reino de Dios en la vida de las gentes. Eso fue lo que pasó en mí, y estoy seguro de que eso fue lo que pasó en mí. Cuando Cristo vino a mi vida y me transformó, yo empecé a hacer evidencia al mundo de lo que Dios hace con la vida de un hombre desechado, de un hombre inservible, de un hombre inútil, de un hombre de vergüenza. Él hizo una transformación. ¿Y cómo lo hizo? A través del discipulado. A medida que fui siendo discipulado, de discipulado en discipulado, el Señor me fue transformando, me fue poniendo en mí el ejemplo del reino de Dios, un reino de paz, de gozo, de justicia. Pero no solamente esto, el Señor dice que somos luz y que somos sal. La iglesia tiene la función, ha sido delegada para evidenciar el pecado de los hombres, sus idolatrías, sus inmoralidades, sus injusticias, sus abusos políticos, religiosos y sociales, su extrema codicia, sus mentiras, sus engaños. La iglesia tiene que desenmascarar a los falsos. La iglesia tiene que evidenciar la pecaminosidad del mundo. Por eso desde el púlpito frecuentemente nombro cosas que son impías, que el pueblo de Dios no se debe contaminar. Porque uno de mis oficios como pastor es conducir a la permanente santificación del pueblo del Señor. Y lógico, yo ser santificado también.
Porque tengo que ser ejemplo, tengo que ser luz y tengo que ser sal. Como iglesia tenemos que mostrarle al mundo el pecado, pero también tenemos que mostrarle al mundo el juicio de Dios por estas perversiones. Aunque el mundo se burle, nosotros tenemos que anunciar el juicio de Dios, pero también debemos conducirles al arrepentimiento, mostrarles la oportunidad. Como iglesia tenemos el deber de mostrar al mundo lo que el reino de Dios ha hecho en nuestra vida. Y a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mostrándole al mundo la transformación de nuestra vida, el mundo va a ver cómo el poder de Dios obra en la vida de los hombres. Hermanos, no basta con ser oidores, debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Amado hermano, como iglesia recibiste las llaves del reino, un reino de paz, de gozo y de justicia en el poder del Espíritu Santo. Ahora tú tienes la responsabilidad de evidenciarle al mundo ese reino de Dios en tu vida. Y tienes la responsabilidad de amonestar al mundo por su rebelión contra el reino. Debes evidenciarlo. Si tú eres, por ejemplo, un empleado, un trabajador o estudiante, y el jefe viene y te dice: venga, vamos a hacerle una oración aquí a San Patroclo, porque San Patroclo es el bendecidor de los negocios. Entonces vamos a orarle a San Patroclo. Tú como cristiano debes evidenciarle: no, Señor, eso es un pecado, eso es rebelión contra Dios. San Patroclo no es nadie. Quien bendice es Dios, el Señor, el Dios viviente y verdadero. Pastor, pero me van a echar. ¿Y será que el Dios viviente y verdadero no te puede dar un mejor empleo, un mejor patrón? Porque si te echas es porque es un pésimo patrón, o quizás tú eres un pésimo empleado. Cuidado con eso. Pero ¿qué tal? Y es el 99.9% de que esa persona te escuche y comience por lo menos a respetar el reino de Dios y se olvide de San Patroclo. Y se lo digo con experiencia. ¿Cuántas veces han venido compañeros tuyos, empleados tuyos, personas que saben que tú eres cristiano? Ellos no son cristianos. A mí me pasó mientras trabajé secularmente, ahora más porque soy pastor, pero pues, hay razón, pero cuando trabajaba secularmente, mis compañeros, idólatras, borrachos, fornicarios, adúlteros, de todo, venían y me decían: ay, don Héctor, o Héctor, venga, usted que está más cerquita del Señor, ore por mí, estoy pasando por esto y esto y esto. Y tenía la oportunidad de evidenciar ese pecado. Sí, yo voy a orar por ti, pero el problema que tú tienes se llama pecado. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, y como lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, es que estás destituido de la gloria de Dios, tienes que venir a Cristo para que Cristo restituya en ti la gloria de Dios. Porque Dios te ama tanto que Él murió por ti en la cruz para restituir el reino de Dios en ti. De esta manera nosotros evidenciamos el reino de Dios y amonestamos a los impíos en el mundo. Efesios capítulo 4:11 dice: Él mismo, Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y Tito, capítulo 1, versículo 5 dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Un tercer ministerio delegado por Cristo a su iglesia es el de administrar el lugar de Dios en el mundo. Mira, primero, el pueblo de Dios; segundo, bajo el gobierno de Dios; tercero, en el lugar de Dios, la iglesia. La iglesia ha sido delegada para administrar la iglesia, para administrar el gobierno de la iglesia conforme a los preceptos de la palabra. Y esta delegación incluye la autoridad para regir la doctrina.
para regir la forma del culto, para administrar los sacramentos, para nombrar oficiales, para encauzar los recursos, para dictar normas internas, para corregir los desórdenes que se presenten, para marcar el rumbo de acción que tome la iglesia. Esta delegación se caracteriza porque no es una delegación unipersonal. No es el pastor el que toma las decisiones. Y en eso he sido incisivo, y yo creo que a veces hasta exagerado, delegando y hasta regañando a los hermanos para que asuman su responsabilidad de iglesia. No es una responsabilidad unipersonal. Recuerdo cuando estábamos allá arriba en aquel local y dijimos, hay una casa en tal parte, se cumple esto y esto. Yo podría asumir, o podría haberle dicho al hermano fulano y a la hermana sultana, venga, hagamos esto y nos vamos. Pero no, se convocó a la iglesia, se hizo una reunión, se compartió, vinimos a ver el local, hicimos muchas cosas para que fuera la iglesia en bloque la que tomara las decisiones. Es una decisión muy importante. La iglesia no toma decisiones de manera unipersonal, sino corporativa, o sea, no la toma el pastor, sino toda la iglesia. Como iglesia tú tienes la responsabilidad de involucrarte en la vida misma de la iglesia, en el actuar de la misma iglesia, en el regimiento de la misma iglesia. Algunos hermanos, y doy gracias al Señor por esos hermanos valientes, hermosos del Señor, comprometidos con la obra del Señor, han venido a mí y me han dicho, pastor, te equivocaste en esto. Es que yo no soy infalible, hermano, yo soy un hombre y me equivoco. Y algunos hermanos vienen y me dicen, hermano, te equivocaste en esto, hermano, explícame esto que no lo entendí bien. Y yo he tenido que pedir disculpas públicamente. ¿Por qué? Porque yo no soy el rector de la iglesia. El rector de la iglesia se llama la Santa Escritura y tú la tienes. Y cuando tú conoces la Escritura, sabes cómo es que se rige la iglesia. Y la iglesia toda tiene la obligación, el deber santo de regir a la iglesia, de velar que esta santa palabra se cumpla aquí en la iglesia. Si algún día, y el Señor nos lo permita, vamos a variar nuestra forma de culto, vamos a variar la palabra, vamos a variar la interpretación bíblica, vamos a variar la exégesis y a tomar otros rumbos, ustedes deben corregir la iglesia. Si algún día aquí en este púlpito, Dios no lo quiera, le damos permiso a que se pare uno y no traiga la palabra de Dios, tú tienes el deber de confrontar y decir, eso no es palabra de Dios. Tenemos un gran deber y tú tienes la responsabilidad de involucrarte en la vida de la iglesia. Tú tienes el deber de asumir la autoridad gobernativa de la iglesia. Hay asuntos que debe determinar la iglesia. En nuestra iglesia no castigamos personas, en nuestra iglesia no asumimos autoridad para sancionar personas de manera unipersonal. Si a alguien hay que llamarle la atención, lo hacemos de una forma congregacional. Es la iglesia la que toma la autoridad. Tenemos la responsabilidad, tú tienes la responsabilidad, por eso te convoco, si no eres miembro, a que seas miembro de la iglesia y tengas voz y voto de la iglesia, y voto en la iglesia. Y a los que no son miembros, y a los que ya son miembros, participen de la iglesia de manera activa. No se desliguen de la iglesia, por favor. Su voz y su voto son fundamentales. Recuerden los estatutos. Vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 26, versículo 28. Dice, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Lucas 6, 28. Luego, primera de Pedro 3, 9. Voy a nombrar solamente los versículos. Primera de Pedro 3, 9. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. ¿Para qué? Para bendecir y para heredar una bendición. Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice, así sucedió. Gálatas 3, 14. Así sucedió. ¿Para qué? Por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Una cuarta delegación de la iglesia es la de ser el canal de bendición de Dios al mundo. El mundo es bendecido por la iglesia. Mientras la iglesia esté en este mundo, el mundo va a ser supremamente bendecido, porque Dios bendice a la iglesia y nos ha dado autoridad para bendecir.
Lo que de gracia hemos recibido, debemos darlo de gracia. Iglesia, hermano, tú tienes una gran responsabilidad. Bendice a este mundo. Bendice a este mundo. Bendícelo con tus oraciones. Bendícelo con tu intercesión. Pero también bendícelo con tus actos. Actos sociales. Mira, desde una misma basura. Una basura que está contaminando al mundo. Todos esos elementos que son reciclables. A veces echamos todo ahí y se saca la basura. Y no importa si un plástico se demora 1000 años en destruirse. Y no importa si una bolsa plástica mata a una tortuga. Eso no tiene nada. No, hermanos. La tierra espera tu bendición. Bendice al mundo. Bendice al mundo con tu ejemplo de virtud, con tu ejemplo de santidad. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, 31. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Filipenses 1:11. Llenos de fruto de justicia. Filipenses 1:11. Llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Pero también Efesios capítulo 1 versículos 3 al 4, 3-4, donde dice que fuimos santificados para la gloria de nuestro Dios. La quinta delegación es la de darle la gloria a Dios. La iglesia es el pueblo de Dios que estando sometido al gobierno de Dios, viviendo en el lugar de Dios y recibiendo toda la bendición de Dios, puede darle la gloria a Dios con toda libertad y con todo amor. La iglesia no puede perderse una sola oportunidad de darle la gloria a Dios. Nuestra vida fue diseñada por Dios y nuestra vida fue salvada por Dios para su gloria. La centralidad de nuestra vida debe ser su gloria. Amén. Por lo tanto, la delegación, esas llaves del reino que el Señor le dio a Pedro, son las llaves de administrar la gloria de Dios en la tierra. Que la tierra sea llena de la gloria de Dios a través de su iglesia. ¿Cómo? A través de nuestro culto de adoración y alabanza, a través de nuestra vida de devoción, pero también a través de nuestra obediencia, a través de nuestra permanente santificación. Tú como cristiano tienes el deber de darle la gloria de Dios, la gloria a Dios. Y hay de ti que conoces estos principios de la palabra y no lo haces. Porque el Señor dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora observemos en tercer lugar la autoridad de la delegación. El Señor dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La delegación que el Señor le da a Pedro y a los apóstoles y a la iglesia está respaldada, no es cualquier delegación, es una delegación respaldada por la suprema autoridad de todo lo existente que es Cristo. Por lo tanto, es poderosa para ser llevada a cabo. El Señor dice en Mateo 28, 18, Jesús se les acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué razón nuestra delegación tiene poder? Porque nos la dio el Señor, que es Señor de toda autoridad. Ay, hermanos, que yo siento que yo no puedo evangelizar. Para mí eso es muy difícil. ¿Por qué? Si el Señor de todo poder te delegó. Volviendo al vendedor de Bayer, el agente vendedor ve, le dicen, bueno, hay un puesto en Bayer, preséntese. Llega a Bayer y en Bayer no le dice, mire señor, tome su catálogo y váyase y venda. No señor. Generalmente los vendedores, el cuerpo de ventas de una empresa es entrenado, capacitado, empoderado, y le dan las llaves, bueno, la escarapela, le dan ¿cómo se llama? La certificación para que vaya y venda los productos de Bayer. Oh, el Señor le da a su iglesia todo el poder.
todo el entrenamiento para que nosotros cumplamos, para que nosotros llevemos a cabo esta delegación. Nos ha dado poder para evangelizar. Nos ha dado poder para hacer luz y sal de esta tierra. Nos ha dado poder para en santificación progresiva, para luchar contra nuestro enemigo, para huir del pecado. Nos ha dado poder para administrar la iglesia, para asistir a la iglesia. Mira, si tú no asistes a la iglesia no es porque no puedas, es porque no quieres. Porque el Señor te ha dado poder. Lo que pasa es que no piensas en el poder que el Señor te ha dado, sino vives en tu poder natural. No, hermanos, Dios nos ha dado poder para edificar a la iglesia. Dios el Señor nos ha dado poder para glorificarle. Dios el Señor nos ha dado poder para bendecir al mundo. Tenemos una delegación autoritativa, una delegación con autoridad celestial, porque viene del cielo y está dirigida hacia el cielo. El Señor dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Quién nos da esa autoridad? El Señor del cielo. Él nos ha dado el poder de Dios. Y el poder de Dios obra cuando la iglesia responde a la delegación dada por Cristo. Ahora es una delegación con autoridad porque es espiritual. Está dirigida a establecer el reino de Dios que es espiritual en la tierra, que es material. El poder espiritual está sobre la esfera natural. Y aunque parezca que las cosas no están funcionando en la tierra, desde el cielo Dios ya ha atado y desatado lo que la iglesia ata y desata en la tierra. Ahora es una delegación con autoridad eterna e inmutable. ¿Por qué? Porque se circunscribe al decreto eterno de Dios, al deseo de Dios, a la voluntad de Dios. Y todo lo que la iglesia ata y desata de este mundo transitorio, Él lo hace para que quede atado y desatado en la vida eterna. Eso es lo que dice el Señor. Algo muy importante de la autoridad, de la delegación de administrar la iglesia en su periodo terrenal, es que debemos saber que tenemos una autoridad superior para desarrollar nuestra función. Tú debes saber que tu autoridad es superior porque es divina, es delegada por Cristo mismo. Debemos estar conscientes de que Dios está avalando a su iglesia en toda obra que desarrollemos en la tierra. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? En el plan glorioso de Dios, en Cristo Jesús, de formar su iglesia, hemos recibido de Él la delegación de administrar el reino de Dios en la tierra. Cada cristiano, como representante del reino, tiene autoridad y responsabilidad ante Dios en el cumplimiento de esta delegación. Y cada creyente debe involucrarse como miembro del cuerpo de Cristo para hacer eficaz el cumplimiento de esta delegación. Cuando el Señor dice, a ti te daré las llaves del reino, no es un juego, hermanos. Es una altísima responsabilidad de la iglesia. Es una altísima responsabilidad en la que tú estás involucrado. No estás jugando a la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la acción de Cristo. Y todo lo que Cristo quiere hacer en esta tierra, lo hace a través de su iglesia. Él no va a enviar ángeles. Él no va a enviar lucecitas. Él ya delegó a su iglesia y le dio poder y autoridad. Es la iglesia la que debe desarrollar la administración del reino de Dios en la tierra. Es la iglesia la que va a ganar las almas. Es la iglesia la que va a traer luz y sal sobre la tierra. Es la iglesia la que va a bendecir al mundo. Es la iglesia la que se va a gobernar a sí misma a través de la anuencia de toda la iglesia, a través de la conformación de membresía de toda la iglesia. Pero lo más hermoso es la iglesia reunida como el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, la que le da la gloria a Dios. Es el más importante, lo más importante de la delegación de Cristo.
Él nos dio las llaves del reino para la gloria de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias porque tú has delegado a tu iglesia y nos has dado las llaves del reino para que el reino de Dios